Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabahu ila yawmiddin. En nombre de Dios, el clementísimo y misericordiosísimo, las alabanzas son para Allah, Señor de los mundos, así mismo salutaciones para nuestro profeta Muhammad, sus seguidores de buena forma hasta el día de la retribución. Bienvenidos, hermanos, hermanas, a nuestra segunda clase de explicación del Hadís de Jibril, el Hadís que es muy importante, que hemos visto en la anterior clase la importancia que tiene. En esta clase vamos a ahondar sobre los pilares del Islam, que no hemos mencionado anteriormente, que son el zakat, el ayuno de Ramadán y el hajj o peregrinación. Con nosotros está nuestro querido Sheikh Suleiman. Salam alaikum, Suleiman. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ¿Cómo estás? Yusuf Alhamdulillah, en la segunda clase. Contento. En la clase pasada hablamos bastante de esto, del hadith, y apenas tocamos la primera parte del hadith como tal. Y hoy, inshallah, vamos a continuar con la segunda parte apenas de lo que era la explicación del Islam. No hemos llegado todavía a la fe ni al resto del hadith. Pero me pareció bastante bueno la clase pasada porque pudimos a profundizar sobre lo que es el Islam, como tal, la definición de Islam. Y lo más importante que era la Shahada, y recuerdo que hablamos un poco sobre el Salat. Así es, querido hermano. Definiciones que son muy importantes, además que establecimos que estos son los pilares del Islam, los pilares que hacen parte de la práctica de la religión del Islam. No así son, ¿cómo decirlo? No son ellos, la persona que los practica, está practicando visualmente, visiblemente el Islam, pero no sabemos lo que existe en su corazón y eso es parte muy importante, la parte interna, que es la fe. Pero esta fe se expresa mediante acciones y estas son las acciones más importantes, estas son las acciones donde se fundamenta lo que es la práctica de la religión, lo que es nuestra práctica como musulmanes. La primera de esas prácticas es el testimonio de fe, que lo hemos explicado ampliamente con Sheikh Suleiman. Y ese testimonio de fe tiene condiciones que se expresan mediante un testimonio. Y eso ya hemos hablado de ello al respecto. Y el primero de los pilares que viene después de ellos, que es la oración, la importancia de la oración. Y ahora comenzaremos con lo que es el zakat, Suleiman. ¿Qué puedes decirnos del zakat? Así es. Bueno, saludando rapidito a los hermanos que nos siguen. Está la hermana Mirdelis, la tía Margarita, hermana Nazaret Villanueva. Si nos dices de dónde eres, hermana, la hermana Teresa Duarte de Margarita también. Y la hermana Fitra, o el hermano Fitra Sales, salam alaikum, igual para ti. Y la hermana Yeresnet, que se llama Marisabel. Ella es de aquí de Margarita también, no sé por qué tiene ese nombre tan difícil que nadie usa. Nadie la conoce por ese nombre, Isabel. Bueno, el zakat. No sé si sabían, pero el zakat y el salat son conocidas en el ámbito islámico como las hermanas, al-Ukhtayn, porque siempre o la mayoría de las veces se mencionan juntas en el Corán. Aquí mi salat o a tu zakat, y hagan oración y paguen el zakat. Es uno de los pilares del Islam que siempre está ligado a la oración. Hay diferencia hay varias cosas. Está el zakat el mal, que es el pilar del Islam al que se refería el profeta sallallahu alaihi wasallam,
Está el Zakatul Fitr, que es algo que se paga en Ramadán, al final de Ramadán, y está la Sadaqa o la caridad, que ya es algo que es estrictamente voluntario. A diferencia del Salat, como dijimos la semana pasada, el Zakat sí tiene ciertas condiciones que la persona debe cumplir para poder pagarlo. No todas las personas lo pueden pagar. A diferencia del rezo, que todo el mundo lo debe hacer, que no tiene excusa para no hacerlo, el zakat sí tiene ciertas condiciones para que deba ser pagado. La condición más importante es el nisab, que la cantidad mínima requerida para pagar el zakat, que es 86 gramos de oro o 600 gramos de plata o su equivalente en moneda actual. Si la persona lo tiene durante más de un año en su poder como sobrante, o sea que su dinero no baja de esa medida y pasa el año, entonces debe pagar el zakat, que es el 2,5%, una sola vez al año. Cambio, Yusuf. Así es, hermano. Hablando sobre el NISAP o la mínima cantidad establecida, actualmente este NISAP varía del oro a la plata. En el tiempo del profeta Sallallahu Alaihi Wasallam había una equivalencia entre lo que era el dirham y el dinar. Entonces, 3 onzas de oro, o sea, unos 87,48 gramos de oro, eran lo mismo que 21 onzas de plata, que son 612 gramos de plata más o menos. Pero actualmente el precio del oro es muchísimo más alto y el precio de la plata es mucho más económico. Por ejemplo, el NISAP, hablando del oro, es muy alto, son $5,443. Y el NISAP en plata actualmente son $442. Es una recomendación de los ulema, de los sabios del Islam, que siempre se busque el NISAP más bajo. En este caso sería de la plata. Quien haya tenido durante un año lunar el NISAP, el equivalente a $442 de sus ahorros o de sus bienes de comercio, debe pagar el zakat. ¿Y por qué se busca el monto menor y no el mayor? Porque primeramente el zakat es el derecho de los pobres de los musulmanes sobre los ricos de los musulmanes. No estamos hablando que es una caridad, sino es un derecho que Allah otorgó a los que tienen menos de los musulmanes sobre los que tienen más de los musulmanes. Entonces es importante tener claro esto del zakat. Y hay una explicación respecto a lo que nos decía Suleimán, que la da Ibn Abbas, que es uno de los primeros mufasirín, uno de los primeros exagentas del Corán, que nos dice, hay 3 cosas que no son aceptadas si no están acompañadas de otras 3. Allah dice, obedezcan a Allah y obedezcan al mensajero. De manera que si alguien obedece a Allah sin obedecer al mensajero, Allah no aceptará su obediencia. Allah dice, agradezcanme así como a sus padres. De esta manera, que quien agradece a Allah sin agradecer a sus padres, su agradecimiento no será aceptado. Y Allah dice, establezcan la oración y paguen el zakat. De esta manera, quien establezca el salat sin pagar el zakat, o sea, si es que tiene el nisab y le es obligatorio pagar el zakat y no lo paga, Allah no aceptará de él su salat. Y esta es unas palabras muy fuertes, porque muchos musulmanes ven que el zakat es una caridad, pero no es así, es una obligación, es un pilar muy importante del Islam. Tanto así, como dijo Suleimán, están hermanados tanto el zakat con el salat. Siempre Allah menciona el salat, wa aqimu salata wa utu zakata, establezcan la oración y paguen el zakat. Entonces, no es una opción de que decir, bueno, yo no lo pago,
yo tengo dinero, pero no quisiera pagarlo, lo voy a hacer después, sino que uno tiene que ser consciente de que el zakat es una obligación establecida por Allah y no está dando una caridad, sino está dando o está purificando su riqueza, está entregando el derecho que Allah le ha otorgado a otras personas. Así es, el zakat es una purificación, el zakat no disminuye la riqueza en lo absoluto, al contrario, el zakat aumenta la riqueza, el zakat hace que la riqueza de la persona sea bendecida y que se multiplique. Hay algunas cosas en la religión que no siguen la lógica. Y una de las cosas que no sigue la lógica es la caridad o el dinero que se gasta en caridades, y entre ellas el zakat. Si tú gastas en caridad, tu dinero no disminuye, sino que te va a aumentar y te va a aumentar cada vez más. Eh, Tenemos que tener en cuenta que el zakat, como decía Sheikh Yusuf, es un impuesto que Allah te pone a tu riqueza, la riqueza que Él mismo te concedió. No pagarla es una injusticia, primero contra la bendición que Allah te está dando al concederte riquezas, y segundo contra tus hermanos necesitados. Hay un dicho que dice que cuando veas a un musulmán pobre, significa que un musulmán rico le robó su dinero, es decir, que al no pagar el zakat, él no recibió el dinero correspondería recibir. Y se ha probado, esto no es algo que se dice por decir, sino que es algo que se ha demostrado de forma empírica, que cuando en una sociedad islámica se paga el zakat como se debe pagar, se elimina la pobreza de fondo. Incluso se dieron muchos casos, muchas situaciones en la que gobernantes islámicos como Omar ibn Abdulaziz, que la tenga misericordia de él, hace más de 1300 años, él aplicó una política económica islámica y él tenía que salir a la calle preguntando si había algún pobre que necesitara el zakat. Y como no encontraba, tenía que mandar cartas a otros países preguntando si habían personas allí que necesitaran el zakat, porque ya donde él vivía ya no había nadie. Entonces, el zakat, aparte de que hace que la riqueza de que lo entrega aumente, también genera un movimiento de dinero que se inyecta a la economía, y eso fomenta el consumo de bienes, fomenta la producción y hace mover la economía. Una de lo que se recomienda es que el zakat se pague en el mismo país o en la misma ciudad donde vives, para que ese zakat se inyecte a la economía y ayude a mover la economía local, y en cierta forma termina volviendo a las manos de los que lo entregaron. Hay algo muy bonito del zakat. Cuando el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam mandó a uno de sus compañeros, Muaz ibn Jabal, a Yemen para enseñarle la religión a las personas, y le habló del zakat, le dijo, eh, no hay de ti con tomar las mejores riquezas, porque en aquel tiempo se tomaba mucho de los animales. Hay una fórmula para los animales. Digo, hay de ti en tomar lo mejor. No tomes lo mejor, pero tampoco tomes lo peor. O sea, se busca en la religión preservar los derechos tanto de las personas necesitadas, pero también de las personas que entregan ese zakat. O sea, no tomar lo mejor de la riqueza, sino lo intermedio, lo promedio. No lo más bajo, pero tampoco lo más alto, que es lo que más atesoran. Entonces, esto es algo muy bonito de la religión, que se busca siempre preservar los derechos de todas las personas, tanto de los ricos como de los pobres, como de los empresarios, como de los empleados y cosas así. Justo, ¿quién es tú? Eh, Milderis, Mildelis, perdón, nos tiene una pregunta que dice, ¿en qué momento se hace el pago? Para las personas que tienen los medios, ¿tienen que haber una fecha en específico? Mm, no,
No es una fecha específica, es cuando tú comenzaste a tener esta riqueza y ha pasado un año lunar, no un año solar, sino un año lunar que puede ser de cualquier día pongamos Dulqueda, del 10 de Dulqueda al 10 de Dulqueda, o Ramadán, del 10 de Ramadán al 10 de Ramadán, que tú hiciste, contaste y que tienes este dinero. Entonces, si ha pasado un año, es obligatorio que pagues el zakat. No, no comienza, aunque hay algunas personas que dicen yo solo pago en Ramadán para tener la bendición de haber cumplido con un pilar y estar cumpliendo otro pilar con el ayuno. Lo mejor y lo más recomendable es que cuando uno sabe que ha cumplido un año con este capital, con este dinero, pague sobre ello su zakat, sea la fecha que sea. Ahora, es bueno también que nosotros sepamos que esto es una obligación, y ha sido una obligación, e incluso un compañero del profeta, sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakr as-Siddiq, o sea, cuando él ascendió al califato después de la muerte del profeta, sallallahu alaihi wasallam, varias tribus que recientemente se habían islamizado dijeron, nosotros pues no vamos a pagar más el zakat. Murió Muhammad, murió nuestras obligaciones con ellos, simplemente vamos a seguir siendo musulmanes, pero no vamos a pagar el zakat. Entonces, ¿qué dijo Abu Bakr? Dijo, por Allah, que lucharé contra cualquiera que haya hecho una distinción entre el salat y el zakat. El zakat es un derecho obligatorio sobre la riqueza. Por Allah, si me niegan, aunque sea una sola cabra de lo que solían dar al mensajero de Allah, lucharé contra ellos a causa de ello. Y eso fue la primera de las batallas que tuvo Abu Bakr después de la muerte del profeta contra estas tribus que se negaban a pagar. Eso nos muestra la importancia de que se pague el zakat. Y una cosa muy importante, cuando Abu Bakr luchaba para que se pague el zakat, no se estaba pagando para que crezca las arcas del Estado, ni nada de ello, porque el zakat tiene gente a que ellos se les debe entregar este dinero. Y son grupos específicos que Allah lo menciona en Surah Tauba, cuando dices, realmente zakat ha de ser para los necesitados, los mendigos, los que trabajan en su recolección y repartición, para los que tienen sus corazones amansados cerca del Islam, para rescatar esclavos, para los indigentes, para la causa del camino de Allah y para aquel hijo del camino, o sea, la persona que se encuentra en dificultades y está de camino de un lugar a otro. Entonces, estos son los grupos de personas que son merecedoras del zakat. Y no se puede salir de dar a a estas personas en específico, el zakat. Correcto. El zakat tiene sus destinatarios, ¿Verdad? como lo menciona el Sheikh Yusuf. Y recuerden, no pagar el zakat teniendo los medios para hacerlo se considera uno de los pecados mayores. Hay dos tipos de pecados, pecados mayores y pecados menores. Los pecados mayores, aparte de arrepentirte, tienes que resarcir el daño y tendrías que pagar el zakat que no pagaste. El profeta, que la paz con él, informó que en el día del juicio uno de los castigos que van a tener las personas que no pagan el zakat es que se les va a aparecer una serpiente que se les va a empezar a enrollar por el cuerpo hasta que lo abracen completamente y luego se va a convertir en láminas de fuego. Va a tener puntos en los ojos y le va a decir yo soy tu dinero, yo soy lo que estaban atesorando. Para las personas que no pagan el zakat, que no cumplen el requisito mínimo para pagar el zakat, tenemos la caridad, que es algo que todo el mundo puede hacer. Vean que, por ejemplo, cuando Allah habla del Hajj en el Corán,
Dice, y es una orden de Allah para las personas hacer el Hajj para quien tenga los medios. Pero cuando habla de la caridad, no dice para quien tenga los medios, porque todas las personas podemos hacer caridades, ya sea con dinero, ya sea incluso como dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, sea con medio dátil, sálvense del fuego, aunque sea con medio dátil. También dijo que una sonrisa en el rostro de tu hermano es caridad, tratar bien a las personas es caridad. La caridad es de muchos ámbitos, pero eso es algo estrictamente voluntario. El hermano Gabriel Valencia pregunta, ¿el cálculo es 2,5% mensual? No, hermano, es el 2,5% anual. El zakat se paga una sola vez al año. No es como en otras religiones que hay un diezmo o algo así que tienes que sacar algo mensual. Así seas pobre o seas rico, tienes que pagar algo mensual. Hace poco aquí en Margarita vimos una hoja que entregaron en un templo que decía que estás pagando diezmo, no sé qué cosa, no sé qué cosa. Ponían referencia bancaria, el número y ponían el monto y abajo te ponían hasta qué quieres, qué súplicas quieres que hagamos a cambio de esa ofrenda. Y lo único que pudimos decir es alhamdulillah por el Islam, que somos musulmanes y no tenemos ningún tipo de estos vicios, que aunque en el origen parezca bonito, pero lamentablemente mucho de ese dinero que se da, que dan esas personas con tanta fe, va a los bolsillos de otras personas que realmente no lo necesitan. Por eso en el Islam también la caridad es, la mejor caridad es la que es directamente entre el benefactor y el beneficiado, que la mano derecha no sepa lo que la mano izquierda hizo. Con respecto al zakat, hay muchas comunidades, no sé en Bolivia cómo sea yo, pero acá, por ejemplo, en Margarita, la mezquita se encarga de recibirlo y de repartirlo entre los musulmanes, y hay organizaciones que se encargan también de recibirlo y de repartirlo entre musulmanes, y hay musulmanes que simplemente lo hacen ya directamente entre ellos y sus hermanos necesitados. Sí, Suleiman. Lo que me cuentas es muy interesante porque muchas personas que retornan al Islam vienen con la idea de que el zakat es como el diezmo que se da en la iglesia o es algo de esa forma y es todo lo contrario. Es, como había mencionado, el derecho de otros musulmanes sobre los que tienen, que son musulmanes también. Es de persona a persona. Y esto es, como mencionabas tú, una obligación y al mismo tiempo es algo que da beneficio a la comunidad. Si es que, como tú decías, hay un musulmán, ven a un musulmán pobre, es porque un musulmán que tiene no ha dado su zakat. Y si todos los que tendrían que dar su zakat lo dan, no se vería esta situación. Y es importante que estemos abordando este tema porque siempre los musulmanes escuchamos hablar de Ramadán, el ayuno, se hace énfasis en ello, la oración, pero no se hace a veces mucho énfasis en ello, en esto de zakat, y es a veces algo desconocido para las personas. Entonces, quedar claros al respecto de que en primer lugar es una obligación, es un pilar, y al ser un pilar, dejarlo sin ningún, eh, sin ninguna, si es que sobre ti se hace obligatorio pagar el zakat, si tú tienes el mínimo imponible, que es el nisab, y no lo pagas, es un pecado grande dejar de pagarlo. Y alhamdulillah, necesitados entre los musulmanes hay muchísimos, y siempre comenzar, y recomendable comenzar por los más cercanos de tu comunidad para otorgarles, como hay las asociaciones islámicas que reciben el zakat y los reparten, y también eh, hay personas de entre los musulmanes que conocen a sus hermanos que tienen necesidad y les otorgan a ellos, o si no preguntan, yo quiero dar el zakat, pero quiero darlo
directamente quién es el hermano que puede necesitar en este momento. Y una cuestión es importante, que el zakat se da no, los beneficiarios del zakat son aquellos que tienen mayor necesidad. Entonces, para entregarlo se ve quién tiene mayor necesidad. Y como que un zakat, si es mucho, se puede dividir en muchas personas, también varios zakat que son pequeños se pueden juntar para una persona si es que la persona que le ha sido dada la responsabilidad de distribuirlo lo ve necesario, ya que el fin no es solamente llegar a una persona, sino beneficiar de verdad a la mayor y la mejor cantidad de musulmanes que se pueda. Así es, Mashallah, muy bonito el tema del zakat. Si lo analizamos desde cualquier punto de vista, es misericordia, es purificación, es ayuda, y no saben los lazos que crea entre los musulmanes el hecho de apoyarse el uno a otro. No, yo no creo que haya algo más efectivo que la súplica de una persona necesitada por su hermano que la auxilió. Y por último, para ir cerrando el tema del zakat y pasar al siguiente pilar que se menciona en el hadith de Jibril, recuerde que la necesidad que tiene la persona de pagar el zakat es más grande que la necesidad que tiene la persona de recibir, porque la persona que lo debe pagar se está enfrentando a una obligación con Allah. Si la hace, alhamdulillah, va a ser recompensada, pero si no la hace, va a tener consecuencias. Entonces, es un problema realmente. Se recuerda que el dinero que Allah te da es precisamente para esto, para que lo gastes en el bien. Pues vamos a pasar al siguiente de los pilares del Islam, que es uno de los más queridos por todos, el ayuno del mes de Ramadán, el cuarto pilar del Islam. Algunas personas lo ponen de tercero, otros de cuarto, pero es como la propiedad conmutativa. El orden de esos factores no altera la importancia, podríamos decir. El mes de Ramadán. Ramadán es el nombre del noveno mes del calendario islámico. Ramadán no significa ayuno. Ayuno se dice Saum o Siam. Ramadán es el nombre del mes. Es el noveno mes del calendario islámico. Actualmente estamos en el mes 2. Faltan 7 meses para Ramadán. Y fue un mes muy importante, un mes bendecido, porque fue el mes en el que, según muchos historiadores, comenzó la revelación del Corán, está la noche del decreto, y es un mes donde prácticamente todas las adoraciones del Islam se juntan al mismo tiempo. No solamente es ayunar, ayunar es una de las adoraciones que se hace durante el mes. Pero antes de hablar de eso, el ayuno la definición del ayuno es la abstención, abstenerse de comer y beber desde el Fajr, desde la hora del Fajr hasta la puesta del sol. Aparte de comer y beber, hay que abstenerse de tener relaciones íntimas entre esposos. Y esa es la definición del Islam. Es obligatorio para todo musulmán y musulmana que haya llegado a la pubertad y que no tenga algún impedimento médico o de salud para efectuar el ayuno. Así es, Suleiman. Ramadán es un mes, como tú lo mencionas, que tiene muchas, muchas bendiciones. Es el mes donde se revelaron los libros sagrados, naturalmente el Corán. Es el mes de la misericordia, es el mes que tiene las 10 mejores noches, que es las últimas 10 noches. Es un mes que Allah ha bendecido y ha favorecido y nos ha favorecido con este mes de muchas formas. Entonces, la obligación del ayuno de Ramadán también viene a ser una orden de Allah, el Altísimo. Esta ley está en el Surat al-Baqarah, del ayuno de Ramadán.
Y también el ayuno de Ramadán. Eh, Nosotros, cuando una persona es nueva en el Islam, siempre hablamos de la empatía que puede generar que esta persona ayune, porque si hemos hablado del zakat como un beneficio para aquellos que no tienen, el ayuno también es una purificación corporal. Si hemos hablado de la purificación del dinero, que es el zakat, la purificación del cuerpo se da con el ayuno de Ramadán. Es un mes que sus días son de ayuno, sus noches son de oración, y tiene misericordia, tiene perdón y tiene salvación del fuego del infierno. Entonces, el ayunarlo es una obligación para quien sea residente, tenga salud, en el caso de las mujeres no esté en sus días de menstruación ni está dando de lactar. Todas estas personas están exentas del ayuno de Ramadán y lo deben compensar posteriormente, excepto quien tenga una enfermedad crónica o tenga vejez que da de alimento a una persona pobre en vez de ayunar. Pero fuera de ello es una obligación para todos los musulmanes realizarlo. Y cuando uno lo hace, en los países islámicos es mucho más fácil porque se cierra todo, no hay nada y cuando es la hora del iftar es que comienza toda la vida, ¿no? Pero en los países que somos minorías islámicas es más complicado porque ahí se ve realmente lo que Allah dice, el ayuno es para mí y yo lo voy a recompensar. O sea, le da un beneficio tan grande al ayuno porque cualquiera puede decir, estoy ayunando y comer algo a ocultas o salir de la casa, de la casa a la mezquita o de la casa al trabajo, comer cualquier cosa o tomar agua y nadie más lo va a saber que quien lo está haciendo y Allah. Entonces ahí la recompensa de la sinceridad, de la abstinencia. Y la abstinencia, lo mínimo, ¿no? Es el dejar de comer, de beber y tener intimidad, pero es la abstinencia realmente de los actos que puedan desagradar a Allah. No solamente hablamos de los pecados mayores ni los pecados menores, sino de aquello que podía entrar entre lo dudoso. Y la persona es consciente de ello. Y si alguien no ha sido consciente, digamos, de estas acciones ilícitas que puede realizar mientras está ayunando, ahí entra lo que decía el profeta sallallahu alaihi wasallam, quien no deja de hacer ello, es como si sintiese simplemente hambre y sed. Y no es un ayuno realmente que le esté beneficiando a él. Sí, es, para el ayuno es algo muy bonito, es abstenerse de comer y beber y tener relaciones íntimas, lo que normalmente es algo que es lícito, que es prohibido. Por eso Dios nos dice en el Corán, eh, Kutiba alaykum siyam, kama kutiba ala ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Se les prescribió el ayuno a ustedes y a los que estaban antes de ustedes, para que quizás así alcancen el temor, sean temerosos. El temor se alcanza porque si te abstienes de cosas que son normalmente lícitas, como el agua, la comida, por obedecer a Allah durante un periodo del día, es más fácil o será mucho más fácil para ti abstenerte de las cosas prohibidas durante tu vida como tal. Entonces eso es lo que nos enseña el ayuno, aparte de que a través del ayuno conseguimos muchas cosas. Primero, sentir lo que sienten las personas pobres, las personas que están en la calle, sentir hambre, sentir sed, y al menos nosotros sabemos que el ayuno tiene una hora de finalización, pero ellos no saben cuándo van a dejar de comer o cuándo van a comer, perdón. Entonces, eso te hace valorar mucho la bendición que Allah te da. Y también tiene una recompensa muy grande. El profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dijo: quien ayuna en Ramadán con fe y esperanza, se le perdonan todos los pecados.
Vean que en la religión, cuando analizamos cada uno de los pilares del Islam, prácticamente todos van ligados al perdón de los pecados. ¿Y qué es lo que quiere hablar de nosotros? ¿Qué es lo que nos está diciendo con esto? Que todas esas adoraciones que hacemos, todas esas obras que hacemos son para nosotros mismos, son para nuestro propio beneficio, para alcanzar el perdón de los pecados, para alcanzar el paraíso, para no tener que ser castigados en el infierno por nuestros pecados. Vean que tenemos un Dios tan misericordioso que nos abre tantas fuerzas para el bien. Es una religión que realmente es muy fácil de seguir. No tenemos que estar encerrados en templos, no tenemos que estar encerrados en monasterios, no tenemos que vivir de una forma asceta donde renunciamos a todo. No, al contrario, el Islam es vivir, es que aproveches tu vida, que seas activo, que trabajes, que sigas tu vida, que seas una persona de bien. Como dijo el profeta, Khairukum anfa'ukum linnas, el mejor de ustedes es el que beneficia más a los demás. Y el ayuno como tal es algo que aparte de entrenarte a ti mismo, de darte disciplina, te hace ser más humano, te hace ser más abierto hacia las personas. Unas pocas horas de ayuno, de hambre, de sed, pero por una recompensa muy grande. Y es tan grande esa recompensa que una de las puertas del paraíso, Ar-Rayyan, es para las personas que ayunan. Bueno, voy a quitar los lentes. Mejor me los pongo otra vez. ¿Mejor con lentes o sin lentes? No, bueno, me quité los lentes y ya el brillo y la luz me... Esa es la edad, eso ya estamos... Síguenos hablándonos de Arrayán y Suleimán. Sí, sí, a Rayán, la puerta del paraíso, que es para los que ayunan, es un lugar especial y es una recompensa muy grande. Hasta por dejar de comer y de beber, Allah te recompensa. ¿Quién ha visto una religión que sea tan bonita y tan fácil como esta? El ayuno de Ramadán, como se les dijo en Sheikh Yusuf, es una obligación para los musulmanes, también forma parte de lo que son los pilares del Islam. ¿Qué significa que sea un pilar del Islam? Que el Islam como tal fue construido sobre esa adoración. Es decir, que el Islam se sostiene en esos pilares. Si una persona puede ayunar y no ayuna, comete un pecado muy grave, una falta muy grave, hasta el punto que el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dijo, si una persona no ayuna sin ningún impedimento, aunque ayunara toda su vida, después de eso no le alcanzaría la vida para recuperar la recompensa perdida por ese día no ayunado. Bien. Así es, Suleimán. Allah. Eh, hermanos, hermanas, son obligaciones que la ha establecido para que nosotros podamos expresar esa fe que tenemos. Y esas obligaciones que Allah ha establecido sobre nosotros no tienen más que ser una misericordia para nosotros mismos. El Islam, o básicamente la religión del Islam, se trata de que nosotros seamos misericordiosos con nosotros mismos, estableciendo el bien. Seamos misericordiosos con los que nos rodean, en primer lugar la familia, en segundo lugar los vecinos, la comunidad, la sociedad en conjunto. Y cuando tú estableces esa misericordia, lo haces mediante estos actos que Dios ha establecido. No podemos hablar de una misericordia fuera de esta, porque la oración es una misericordia y de que tú recuerdas constantemente a Allah. El zakat es una misericordia con aquellos que no tienen de los musulmanes. El ayuno ablanda tu corazón, te hace una persona más cercana a las personas que no tienen y hace que tengas sinceridad en tus actos de adoración. Todos estos actos son misericordia de Allah para nosotros, para que nosotros ejerzamos esa misericordia.
porque no recibirá misericordia del más misericordioso, excepto quien sea misericordioso en la tierra. No podemos sentirnos más nosotros halagados con esta religión que nos enseña a ser buenos con nosotros mismos y con los demás. Parte de esa educación está en este pilar de la oración, perdón, el pilar del ayuno, que nos enseña esto, nos enseña a tener un corazón que sea blando, un corazón que sea cercano a su Señor, un corazón que sea cercano a los necesitados. Es muy bonito, subhanallah, cuando uno ve realmente y siente y ve que estos actos de adoración no son simplemente actos mecánicos, son cosas que uno hace por hacerles, sino que tienen un beneficio muy grande y que Allah ha puesto ese beneficio de esa misericordia para que lo hagamos nosotros y lo compartamos con los demás. Bueno, yo creo que ya por hoy cumplimos nuestra, según vamos en... No, falta el hype, hermano. Ay, ay, no sé qué pasó. ¿Se fui yo o fuiste tú? Que nos falta Sí, no, fui No, yo, que te he dicho, falta el hype. ese lo tratamos mañana, inshallah. No, la próxima clase que es pasado mañana, inshallah, hablamos del Hajj y completamos con eso la primera parte del Hadith, que son los pilares del Islam. ¿Qué son los pilares del Islam? Las obligaciones que tienes como musulmán. Si tú cumples esto, puedes considerarte musulmán. Luego vamos a hablar sobre los pilares de la fe, que es lo que una persona necesita para ser creyente. Recuerden, no todo musulmán es creyente, pero todo creyente es musulmán. ¿Ok? No sé Sería si muy hay bueno alguna explicar pregunta o duda. esto que tú dijiste que es muy importante en la próxima clase. Los invitamos a nuestra próxima clase, que es el día martes, 8 de la noche, hora de Venezuela, hora de Bolivia, el resto de los países, acóplense a ese horario. Inshallah. Eh, bueno, Barakallahu fika, hermano, muchas gracias por tu conocimiento, Igual por tu para ti, Yusuf, beneficio. le da un placer compartir esta charla contigo. Para los que no sabían, Yusuf y yo nos conocemos desde hace casi 20 años. Fuimos compañeros de estudio en la Universidad de Medina, en Arabia Saudita. Desde que el primer día que llegó a la universidad lo conocimos y todavía sigue esa amistad y esa hermandad después de tantos años. Y inshallah, espero que siga así y que llegue hasta el paraíso, inshallah. Inshallah. Barakallahu fika, hermano. Salam alaikum, hermanos, hermanas. Allah les beneficie y les bendiga. Alaikum Salam salam. alaikum. Salam alaikum.